podamos ver esa realidad, que podamos ver realmente en qué vida nueva estamos viviendo, en qué llamado, o sea, cuál es el llamado que Dios nos hizo a nosotros los hijos de Dios, amén. Ahí como está, le ruego que tengamos una oración, que podamos realmente tomarnos unos minutos en despojarnos de nosotros mismos y que realmente en esta noche, en los próximos minutos, como decía el pastor, venga tu gobierno, Señor, y hágase tu voluntad. Así como también Marta nos ministraba, hablar de una conciencia. Espíritu Santo, te ruego, Señor, que este ambiente esté cargado de tu espíritu, que este ambiente esté sujeto a la voz de tu espíritu, que este ambiente, Señor, esté cargado, Padre, de tu voz, de tus palabras, Señor. Padre, ruego, Señor, que todo lo que nuestro cuerpo, todo lo que la realidad externa está hablando, Señor, se someta en este momento a tu realidad, Espíritu Santo. Declaramos que en los próximos minutos no hay interrupciones que vengan a nuestra mente, no hay nada que venga a hacernos doblegar, Señor, porque es tu voz entre nosotros, trayéndonos a memoria, a una conciencia limpia, a una conciencia donde vamos a ver con claridad tu vida entre nosotros. Padre, declaro, Señor, que en los próximos minutos nuestra vida, nuestros sentidos se sujetan a tu voz, Señor. No hay nada en este ambiente que venga a interrumpir, Señor, lo que tú planeaste, papá, lo que tú te propusiste, Señor. Gracias, Padre, y nos sometemos a ti, Señor. Nos sometemos nuestro cuerpo, sometemos nuestras emociones, sometemos nuestros pensamientos a tu gobierno, Señor. Gracias, papá. Amén y amén, Señor. Te damos gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Para entender un poco de lo que hablamos cuando decimos nueva vida, quiero llevarlos a que podamos entender y comprender que la vida que tenemos en Cristo es porque realmente hemos sido nuevos en Él. Y cuando hablamos de nueva vida en Cristo, cuando decimos que tenemos un llamado en Él, cuando decimos que tenemos un propósito en Él, eso no significa que nos volvemos nuevos porque venimos a congregarnos o porque tenemos tantos años en un lugar, en una congregación, pertenecemos a tales pastores. No, hablar de nueva vida es más allá de congregarnos. Hablar de nueva vida es más allá de tantos años que tengas como cristiano. Hablar de nueva vida significa que ya dejas tu vida para empezar a vivir en Cristo. Al Padre lo único que le importa es que tú puedas vivir en Cristo. A Dios no le importa cuántos años de cristianos tienes, sino que a Dios lo único que le importa como Padre es que realmente tu vida empiece a vivir en la vida de Cristo. Esa es la única realidad que nosotros tenemos que someternos. Ese es el nuevo comienzo que nosotros tenemos como hijos de Dios. Esa es la nueva realidad que nosotros tenemos. Empezar a vivir como nuevos en Él. Para poder comprender la nueva vida que tenemos en Él, quiero que podamos leer juntos lo que les ministraba hace un momento. En Marcos 8:35. Es un pasaje que me viene ministrando ya hace bastante. Y cuando porque le pedí al pastor predicar, no es que él vino y me dijo, sino le pedí, pastor, necesito compartirles esto. Y en Marcos 8:35, Jesús nos relataba lo siguiente: si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa y por causa de la buena noticia, la salvarás. Marcos 8:35 en la NTV.
Cuán importante es entender, familia, lo que es aferrarse y lo que es perder. Si tratas de aferrarte a la vida, ¿a qué vida? Porque podemos hablar de muchas vidas, pero ¿a qué vida intentas aferrarte? A tu propia vida, a tu propia actualidad, a tu propia realidad, a esa vida. Pero acá el Señor nos dice, si entregas tu vida por mi causa, vas a salvarla. El llamado que nos está haciendo Dios es el siguiente: perdemos si nos aferramos a nuestra vida o ganamos su vida y asumimos la responsabilidad de vivir por su causa. Tenemos dos opciones, familia: o aferrarnos a nosotros mismos o perdernos a nosotros mismos para poder vivir en Cristo. Esa es una responsabilidad que te otorga, que me otorga a mí, que ya no pasa por Dios, que ya no pasa por Cristo, sino que es una responsabilidad de la cual el Espíritu Santo nos llama a hacernos cargo. Necesitamos ser una generación que empieza a perder para empezar a vivir lo que ya hemos ganado en la cruz. Necesitamos ver todo eso entre nosotros. Entregarnos por su causa implica que tenemos que darlo todo. Es entregar nuestra vida por la suya. Cristo lo dio todo y en una dimensión de gloria que nosotros no podríamos realizar. No podríamos haber realizado lo que Él ya hizo. Pero sí podemos entregarnos a nosotros mismos y empezar a vivir en Cristo. Empezar a vivir por la causa del Evangelio. Él ya nos dio su vida y es una vida eterna, es una vida abundante, es una vida que vamos de progreso en progreso. Por eso hoy les muestro esto de la actualidad y la realidad que vivimos en lo temporal. Porque a eso nos llama esta tierra, a vivir en la actualidad y aferrarnos a ella, pero el Espíritu Santo nos llama a perdernos en ella para poder empezar a vivir en Él. Por eso en la entrega que hacemos para perder nuestra vida, lo hacemos en una medida completa. No es una medida a medias. No es un mes, sí, Señor, te entrego mi vida y al otro día quiero aferrarme a lo que yo quiero vivir. No. Familia, cuando nos entregamos al Señor, cuando realmente nos rendimos a Él, cuando realmente mi corazón dice, quiero vivir tu vida, quiero conocerte, es completo. Ya no hay medidas a medias, no, ya es todo completo. Si nuestra vida aceptó al Señor Jesucristo como nuestro Señor Salvador, tenemos que seguir por más, no quedarnos porque Él ya nos salvó, sino que tenemos que seguir conociendo su causa. Lo hacemos en una medida completa, no puedo dar menos de mí, porque al tener su vida en nosotros nos exige a que nos demos por completo. Doy amor porque Él da amor, doy honra porque Él dio honra. Doy sacrificio porque Él se sacrificó por nosotros. Por eso es necesario entender a qué vida Él nos llamó a vivir. ¿Qué de nosotros debemos sacrificar en esta tierra? ¿Qué debemos abandonar? ¿Qué debemos despojarnos para realmente que Él gobierne entre nosotros? Esto nos lleva a perder todo en nosotros. Nos lleva a perderlo todo, familia. A perderlo todo. Todo lo que te agrada, todo lo que te gusta, todo lo que anhelás, todos tus sueños, tus metas. Todo eso lo vas a perder. Porque si no está en la voluntad del Señor, familia, no es por su causa.
esto nos lleva a perder todo de nosotros. Aún aquellas circunstancias que interrumpen en nosotros al momento de darnos hasta en el peor momento de nuestras vidas. Perder todo en nosotros es perderlo todo, aún en el peor momento. Entender que el tiempo es muy valioso nos hace ver que esta generación es la que está necesitando vida. Entender el tiempo que estamos viviendo es entender que mi generación está necesitando vida. Que nuestros hijos, nuestros nietos, nuestras amistades, nuestra familia necesita vida, una vida eterna, la cual nosotros estamos viviendo. Ese es en el tiempo que estamos viviendo, familia. Entender que ya no nos aferramos a las emociones, sino que debemos perder esas emociones para realmente ganar a esas personas para el Señor. Cristo dio su tiempo para morir en la cruz y separó sus horas para darlo todo. Qué gloriosa expresión de darlo, familia, que nos dejó Jesús en la cruz. Qué medida tan alta nos dejó Él. Y qué maravilloso sería que cada uno de nosotros, de los que estamos aquí presentes, aún los niños, porque ellos ya tienen la capacidad de expresar a Cristo, que podamos entender juntos la medida que Jesús nos dejó en la cruz, porque fue una vara muy alta la que Él nos dejó a nosotros. Porque qué más nosotros que podemos vivir en Cristo. Y qué gloriosa sería esta generación si nosotros lo expresáramos a Él. El tiempo, entender el tiempo nos autoobliga a que nos demos en todo lugar, en todo momento. Eso nos autoobliga a nosotros. Hoy Germán nos contaba un testimonio de una persona que tuvo que parar y ayudarla. Y eso es autoobligarnos, porque él tranquilamente hubiera seguido de largo y listo. Pero eso nos autoobliga a nosotros a darlo a conocer y glorificarlo en todo tiempo, lugar y momento. De eso se trata su causa, de eso se trata su evangelio. En la vida de Cristo obtenemos ganancia, abundancia y vemos los resultados claros, hermanos. Si en esta noche hay oscuridad en ver las cosas del Señor, te ruego que cuando llegues a tu casa te encierres donde quieras o eches a quien quiera para quedarte solo, no hay problema. Pero te ruego que empieces a ver en el Espíritu las cosas claras, las cosas que hay en Él, porque en su vida obtenemos ganancia, en su vida tenemos abundancia. Cuando la vida de Cristo gobierna en nosotros, no hay dudas, no hay peros, no hay respuestas negativas, familia. No hay respuestas negativas para nosotros, los hijos de Dios. Y no quiero llamar al positivismo, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que en Cristo todo lo podemos porque estamos completos en Él. En Él vamos a entender y vamos a ver la mente de eternidad. Vamos a tener una mentalidad de eternidad. Vamos a comprender, quitando lo temporal de nosotros y haciéndonos ver y entender que todo lo podemos en Él. Eso es hablar de una mente de eternidad. Entender que en Él estamos completos, que en Él hay seguridad. Quiero compartirles en 2 de Corintios 2:14. Gracias, Señor. Entender que la vida de Cristo gobierna en nosotros y nos hace salir de las dudas, de los peros, de lo negativo. Hace que nuestra mente se vaya regenerando. Hace que nuestros pensamientos se regeneren.
y entender que tenemos una mente que todo lo gobierna y que es la mente de Cristo. No hay otra mente, no hay otros pensamientos que son los de Él. Segunda de Corintios 2:14 dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Para estas cosas, ¿quién es suficiente? Les hago una pregunta. ¿Creen ustedes que Dios no huele su vida? ¿Qué olor estamos dando a esta generación? ¿Olor de muerte? ¿Olor de vida? Por eso fue tan importante el sacrificio que dio esa mujer al derramar ese perfume. Porque por más que Jesús estaba muriendo y por más que Jesús estaba teniendo en lo natural, en lo terrenal, olor de muerte, en el espíritu estaba teniendo olor de vida. Entonces, ¿qué estamos oliendo, familia? ¿Cómo está oliendo tu vida delante de Dios? Todo lo que testifiquemos desde la vieja vida, desde el viejo Adán, no producirá vida, va a producir muerte. Todo lo que hagamos desde nuestra vieja vida, de esa vida que nos queremos aferrar, todo lo que hagamos desde ella, va a salir olor a muerte. Pero si testificamos desde el Espíritu vivificante, será vida. Entonces en esa parte ya no necesitas mentir, engañar, ocultar, porque sabes que todo eso quedó cuando decidí perder mi vida para ganarla en Cristo y nacer y vivir en Él. Cuando ya decidimos y testificamos en Él, ya todo lo oculto empieza a salir a la luz. Ya no hay engaño entre nosotros porque las verdades empiezan a salir. Porque hemos decidido perdernos para aferrarnos a Él. Aferrarnos a su vida, a la vida vivificante, a la vida que continuamente va creciendo entre nosotros. Por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. El olor de su conocimiento. ¿Qué es lo que estás conociendo de Cristo en este tiempo? ¿Qué es lo que está hablando Él a través de tu vida? ¿Qué es lo que estás conociendo de Él? ¿Cuál es el conocimiento que tenemos de Él? El conocer cómo Cristo es nos lleva a nosotros a realizar en todo lugar la manifestación de su vida. Cuando hablamos de aferrarnos a su vida, implica ver, decir y hacer lo que Cristo hace o haría, dice o diría. Porque cuando nos aferramos a nuestra vida, vamos a hacer lo que nosotros querramos. Vamos a decir lo que nosotros queremos decir. Pero cuando realmente empezamos a perder esa vida y empezamos a ganar la vida de Cristo, ya todo lo que yo deseo, ya todo lo que yo quiero hacer o decir, ya no cuenta, familia. Todo lo que querramos hacer, sea la mínima decisión, familia, tiene que pasar por la vida de Cristo. Porque de eso se trata, perder para ganar. Pierdo mis deseos, pierdo mis sueños, pierdo todo lo que quiero hacer, mis pensamientos, para aferrarme solamente a lo que Él está deseando para mi vida y para esta generación. Justamente esto el otro día nos ministrábamos con David y hablábamos y nos decíamos que cuán importante es preguntarnos todos los días
si lo que hago o estoy por hacer, Cristo lo haría o Cristo lo diría. Los otros días posteaba de tener una conciencia limpia en esta tierra. Cuando nuestra conciencia está limpia, es porque nuestras decisiones empiezan a aferrarse a la voz del Espíritu. Por eso de aquí en adelante, todo lo que vayamos a hacer en esta tierra, se debe preguntar, ¿Cristo lo haría? ¿Cristo lo diría? Porque ya no pasa por lo que yo quiero, ya no pasa por mis deseos, sino que pasa porque quiero perder mi vida para aferrarme a Él. Entonces, familia, de aquí en adelante tenemos una obligación y es corregirnos día a día. ¿Cristo haría lo que yo quiero hacer? ¿Cristo diría lo que yo quiero decir? De eso se trata, tener una conciencia limpia. Tener una conciencia limpia es dejar el camino para nuestros hijos limpios y que ellos no pisoteen el charco que nosotros hemos dejado. Tener una conciencia limpia en esta generación es evitar que nuestra generación haga lo que yo quise hacer o decir. Si tenemos olor al conocimiento de Él, oleremos vida. Si conocemos su gracia, si conocemos de Él, vamos a oler vida. Y para todo esto, ¿quién es suficiente? ¿Quién es suficiente para todo esto? Solamente Cristo. Solamente Cristo, familia, es suficiente para nosotros. Mis hermanos, ya no necesitamos dar testimonio de nuestro pasado, de lo que hacíamos cuando olíamos a muerte, cuando olíamos a pecados, a delitos. No, sino que hoy doy testimonio de lo que Él está produciendo en mí, de acuerdo a la vida que Él está gestando en mi interior. Y a medida que se va gestando en esa vida, va a llegar ese momento donde vas a parir a Cristo. Donde vas a parir a Cristo. Hay un momento de nuestras vidas que necesitamos dar a conocer eso que Cristo está gestando entre nosotros. Y a medida que vamos creciendo, a medida que eso va creciendo en nuestro interior, va a ser manifestado entre nosotros. Va a manifestarse esa vida. Por eso, mis amados hermanos, no tengas miedo de ese proceso llamado cruz. No busquemos atajos para el proceso. No busquemos esos momentos. Cuando escribía y leía esto, el Señor me traía a memoria todo el proceso, ¿no?, que por ahí las madres vivimos, y nunca me voy a olvidar que cuando tuve a Bauti, fueron 2 horas nada más de dolor, gracias a Dios. Pero en esas 2 horas de dolor, en un momento le digo a David, David, por favor, pedile a la partera que me inyecte algo. Y esto es lo que a veces queremos nosotros. Una inyección que nos duerma o que no podamos sentir más el dolor. Pero en la vida de Cristo, por más que los procesos duelan, necesitamos que eso suceda. Es el único camino que nos hace valorar el sacrificio. La muerte y resurrección de Cristo en nosotros es lo único que vale en nuestras vidas. Es ahí que nos volvemos dignos portadores de su vida y podremos responder si somos suficientes. Así como Cristo fue digno por siempre, debemos aprender de Él y permanecer en su vida y luchar solamente por los intereses del Padre. Quiero
que terminar en esta noche con 3 aspectos esenciales en la vida de Cristo. El primero que quiero compartir es: quien vive en Cristo sabe quién es. En esta nueva vida, el que vive en Cristo sabe quién es. Si ustedes se fijan en las Escrituras, sabemos que los religiosos desafiaban a Jesús cuando Él estaba en la cruz. Cuando Jesús estaba ahí, lo desafiaban diciéndole: si eres hijo de Dios, bájate de esa cruz. Si eres hijo de Dios, bájate de esa cruz. Pero sabemos que Jesús ignoró todo lo que estaban diciéndole, porque lo que estaba haciendo Jesús en ese momento era morir a su ego, era morir a su orgullo, porque sabemos que tranquilamente lo hubiera hecho. Era el Hijo de Dios, es el Hijo de Dios. Pero Él no necesitaba mostrarle a los religiosos quién era. Lo único que Jesús estaba haciendo en ese momento era hacer la voluntad del Padre. Solo quería hacer la voluntad de aquel que lo iba a resucitar para darnos vida eterna. Él quería hacer la voluntad del Padre. Por eso, mis hermanos, nosotros que estamos todos los días siendo crucificados a nuestra vida actual, a nuestra realidad, todos los días estamos yendo a la cruz para que esa realidad no nos gobierne. Nosotros estamos viviendo en Él. Por eso es necesario que podamos vivir ese proceso llamado cruz. Estamos viviendo en Él, sabemos quiénes somos y no tenemos necesidad de probar nada a nadie. A este punto quería llegar. Nosotros no tenemos que probar nada a nadie, porque quien vive en Cristo sabe quién es. Quien vive en Cristo sabe quién es. Nadie te puede venir a decir lo contrario. Nadie, porque tu vida está escondida en Él. Tu vida está escondida en Él. Y aunque esté escondida en Cristo, tú te tienes que manifestar. Cuando el apóstol Pablo enseña sobre la resurrección en 1 Corintios, dice que somos lo que somos por la gracia de Dios, que fue concedida a nosotros. Es una declaración de todos los días, hermanos. Decir que somos lo que somos por su gracia y todo lo que hago no soy yo, sino la gracia de Dios en mí. Eso es declarar todos los días. Saber quiénes somos nos quita el peso de maquillar la imagen y semejanza de Cristo. Saber quiénes somos nos quita el peso de maquillar la imagen y semejanza de Cristo. Y nos privamos a nosotros mismos de interrumpir la imagen correcta que Cristo quiere darnos. Nos privamos, familia. ¿Saben lo que es privarse de nosotros? Privarnos de todo lo que nosotros decimos, pensamos, nuestras emociones. Eso es privarnos para que realmente Cristo sea exaltado, para que Cristo realmente sea visto, para que esa vida que tenemos a veces nosotros nos ocultamos para vivir en Él, sea manifiesta. De eso se trata cuando Pablo hablaba a los corintios. Somos lo que somos por la gracia de Dios. 2. Quien vive en Cristo tiene sed de las cosas eternas. Quien vive en Cristo tiene sed de las cosas eternas. Jesús en la cruz dijo: tengo sed.
¿Qué quiso decir Jesús cuando estaba diciendo que tenía sed? Si lo vemos en contexto, sabemos que Él ya había soportado los azotes en la espalda, el dolor de la corona de espinos, el peso de la cruz que cargó por más de 2 kilómetros, aún los clavos en las manos y en los pies. Y digo, y ustedes también se deben estar preguntando, ¿no podía soportar el tema de la sed? Lo que pasó en ese momento es que Él no estaba pidiendo agua común, porque su sed no era común. Lo que Él quería era, como declaró, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. De esa sed estaba hablando. Por eso cuando estamos con Él juntamente, crucificados y resucitamos en Él, nos interesa su realidad, su eternidad, todo lo que viene de Él, toda su verdad, y ya nos dejan de importar todo lo pasajero y lo circunstancial. Que todo lo que hagamos tenga una trascendencia eterna, aún las cosas más sencillas de la vida, si se hacen con amor eterno, toman otro sentido que va más allá de la razón y la circunstancia. Toda nuestra actualidad, nuestra vida temporal, nos va a llevar a tener sed. Constantemente nuestra vida y nuestra realidad terrenal nos llevan a tener una sed constante de querer saciarnos todo el tiempo de lo temporal. Una y otra vez necesitamos saciarnos de lo temporal, pero Jesús nos enseña a tener otra sed. Cristo nos llama a tener otra sed. Pero cuando comprendemos que nuestra sed tiene que ser espiritual para nunca más saciarnos de todo lo anterior que estuve mencionando, dejamos de tener sed. Cuando realmente nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestro cuerpo se sacia de la verdadera agua, todo lo demás deja de tener sentido, ya no nos vamos a saciar por lo terrenal. Punto 3. Quien vive en Cristo descansa en el trabajo terminado. ¿Recuerdan el primer punto? Quien vive en Cristo sabe quién es. El segundo, quien vive en Cristo tiene sed de las cosas eternas. El punto 3, quien vive en Cristo descansa en el trabajo terminado. Cuando Jesús bebió el vinagre dijo, consumado es. Cuando dijo consumado es, hecho está entre nosotros. He aprendido en esta temporada que el que vivamos en Él, a veces sabemos que Cristo vive en nosotros. Vamos a hablarlo así. Nosotros sabemos que Cristo vive en nosotros. Ahora el tema es, nosotros queremos vivir en Cristo. Nosotros cuando estamos sabiendo que Cristo vive en nosotros, hay una palabra en nosotros que constantemente nos lleva a tener ansiedad, a tener estrés. Y eso interrumpe entre nosotros el que realmente conozcamos de Él y conozcamos y entendamos el consumado es. Por eso es importante, familia, entender cuán importante es vivir en Cristo. Porque cuando entendemos el consumado es, hecho está,
Nada de lo que la ansiedad quiere hacernos aferrar a esta tierra, a lo temporal. Nada de eso tiene que interrumpir en la vida de Cristo. Nada, nada. Entendí que todo está hecho según la voluntad de Dios. Según su voluntad, todo está hecho. Todo tiene que estar hecho en los próximos días. Todo tiene que estar hecho en los próximos años. Todo tiene que estar hecho en mi próxima generación. Eso es la ansiedad, eso es el estrés. Pensar en un futuro posible, cuando sabemos que lo posible ya fue hecho. Es un aprender del día a día. Nos entregamos en confiar en Cristo. Nos entregamos en confiar en Cristo, que todo fue posible en la cruz. Y desde ahí en adelante es nuestra decisión confiar y vivir en Cristo. Porque a partir de ahí toda nuestra vida terrenal empieza a verse completo, perfecto. Y todo empieza a tener un olor agradable. Los temores son sentimientos de que algo malo podría pasar y no se tiene las herramientas o las fortalezas para enfrentarlo cuando nosotros nos aferramos a nuestra vida. Cuando tememos de lo que podría pasar el día de mañana, es porque realmente nosotros no estamos confiando en Cristo. Pero hoy la voz del Señor nos está llamando a tener una conciencia y un corazón que confía en Él. Porque ha aprendido a saber que todo fue hecho en Él. Pero cuando sabes que papá está trabajando en tu interior, aun cuando estamos solos y sin respuestas, aun cuando nos encontramos ahí en esos momentos que ya no sabemos para dónde disparar, por más que tenemos un montón de personas alrededor, nuestra cabeza a veces se vuela. Entonces no sabemos para dónde disparar. Por más que tenemos un montón de tumulto de gente, nuestro cuerpo, nuestra mente, eso es lo que hace la ansiedad y el estrés. Nos quitan de la centralidad de lo que tenemos alrededor. Pero cuando eso está pasando, te ruego que respires y empieces a recordar lo que estoy diciendo. Consumado es, hecho está. Creemos que los de repente de Dios, como nos enseñaron, suceden. Entonces, cuando suceda eso en tu vida, necesitas pedirle a Él una revelación de ver con claridad que realmente todo hecho está. Ahí empiezas a caminar seguro por la vida, ya viendo que perdonó todo pecado, que ya sanó toda enfermedad, que ya cambió la maldición en bendición, ya hizo el camino. Lo único que tenemos que hacer es transitarlo para llegar del otro lado y siempre aferrados en su vida, siempre viviendo en Cristo y tomando buenas decisiones que se basan en su voluntad. Siempre familia, cuando empezamos a vivir en Cristo, las decisiones que tomemos tienen que estar en su voluntad. La mentalidad de saber que ya todo está consumado nos libra de muchas cosas y nos llena de seguridad. Te sientes seguro, te sientes completo. Por eso el ser testigo de su vida, el ser testigo de su verdad, te deja en paz con el mundo, te deja en paz con las personas. Ya no le debes a nadie, porque tu vida empieza a tener seguridad. Empezás a ser testigo de la paz interior, de la paz que vas a producir en otros. Ya sabes que todo está consumado en Él. Familia,
tú sabes que tienes la vida de Cristo. Como les dije hace un momento, Cristo habita en tu corazón, Cristo habita en ti, en Cristo estamos. Ahora lo que queda en adelante es preguntarte si esas áreas de tu vida están permitiendo vivir en Cristo o realmente dejarlo ahí y no conocerlo. Si esas áreas que todavía no te permiten vivir en Él son las que no te dejan aferrarte a Él por completo, en esta noche es el tiempo para realmente rendírselas a Él. Que en esta noche la realidad de aferrarnos a la vida de Cristo y entender la causa por la cual naciste te lleve a ver una realidad eterna. Quiero terminar en Colosenses 3:1. Si quieren, pónganse de pie, como ustedes consideren. Vamos a cerrar este mensaje todos juntos. Colosenses 3:1 en la NTV dice: ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor, a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, sea revelado a todo el mundo, ustedes participarán de toda su gloria. Así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. No sean ávaros, pues la persona ávara es idólatra porque adora las cosas de este mundo. Ya que han sido resucitados a una nueva vida con Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo. Pero ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Padre, cuán hermoso sería que en los próximos días podamos ver esta realidad entre nosotros. Cuán hermoso sería, Señor, que realmente tú empieces a hablarnos a vida. Cuán bello sería, Señor, que tú nos observes caminando en tu Hijo, Padre. Señor, te ruego que podamos observar nuestra vida y perder todo lo que hemos ganado en esta tierra que no tiene nada que ver contigo. Enséñanos a perder todo lo que hemos ganado que no colabora con tu causa. Enséñanos a ver esas áreas que están interrumpiendo. Que tu perfume, que tu vida sea entre nosotros, Señor. Enséñanos a vernos en ti, papá, para que esta generación sepa quiénes son en ti. Que los jóvenes que están aquí presentes sepan quiénes son en ti, Señor. Que no venga nadie a decir todo lo contrario. Que nadie diga lo contrario, Señor, de ellos. Que ellos realmente crean en quien los creó. Padre, que realmente tengamos sed de tu vida, Señor. Que realmente tengamos sed de las cosas eternas.
Enséñanos a saciarnos de ti, Señor, porque tú eres el pan que alimenta, tú eres el agua que no acaba, Señor. Porque esa es la realidad que quiero para mí, para mi familia, para mi generación. Señor, enséñanos el consumado es, enséñanos que todo está hecho en ti. Que ya no hay duda, que ya no hay pero, Señor, en mi vida. Enséñanos a ver con claridad que todo lo hiciste, que todo lo seguirás haciendo. Porque sé que aunque sigamos en esta tierra, sigamos en nuestra actualidad. Porque sí, familia, venir al Evangelio de Dios no quita tu actualidad. No mejora tu actualidad, no mejora la realidad que tenés. Venir al Evangelio de Cristo es saber que aunque tu actualidad sea lo que estás viviendo, en Cristo podemos tener todo resuelto. La actualidad que vives y estar en Cristo y vivir en Cristo te enseña a tener paz. Te enseña a tener paz. Gracias, Señor. Declaramos que todo lo que está en ti, Señor, será revelado entre nosotros. Que tu casa, Señor, será llena de tu conocimiento. Que tu casa conocerá el verdadero llamado. Y el verdadero llamado, familia, es dejar de aferrarnos a nuestra propia vida. Perder nuestra propia vida para ganar a Cristo entre nosotros. Ese es el verdadero llamado. De ahí en adelante todo será resuelto. Gracias, familia. Amén, Señor.